Hola, hoy hablaremos acerca de el teorema de Pitágoras. Entonces, como siempre, la ecuación que hace referencia al teorema de Pitágoras en bibliografías encontraríamos que es c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. Entonces esto siempre va a ser así. ¿Qué sucede si no haya b o c? ¿O qué sucede si c no es la hipotenusa? Como por ejemplo acá, que entendemos que c siempre es la hipotenusa. En este caso, pues acá la representación se ve que a es la hipotenusa, ¿vale? Entonces tenemos que entender, razonar qué significa esta ecuación. El teorema de Pitágoras enuncia: la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, si lo tengo así y c para mí siempre sería la hipotenusa, ya no cuadra. Entonces, primero, ¿quiénes son los catetos y quién la hipotenusa? ¿O qué son? Y segundo, ¿por qué se dice que la hipotenusa es el lado más largo? ¿Vale? Entonces, para comenzar, el teorema de Pitágoras solo se puede aplicar a un triángulo rectángulo. Una vez entendido esto, los catetos son los lados del triángulo que forman el ángulo recto interno del triángulo rectángulo. De hecho, por eso se llama triángulo rectángulo. Entonces, aquí C y B como lados son los catetos, porque están formando el ángulo de 90 grados, donde se encuentra el vértice A. La hipotenusa se entiende que es el lado más largo por un teorema que se llama de los elementos opuestos, donde dice que estos mismos son correspondientes. ¿Qué significa eso? Pues el ángulo más grande es opuesto al lado más grande. En el triángulo que estamos manejando, el ángulo que está sobre el vértice A es el más grande y por lo tanto el lado A es el lado más grande. Entonces, de aquí en un triángulo rectángulo sucede que el ángulo de 90 es el ángulo más grande, ¿no? Porque entre los tres ángulos suman 180, y si este mide 90, los otros dos deben de sumar 90. De hecho, se les conoce como complementarios. Cuando dos ángulos suman 90 grados se les conoce como complementarios. Entonces, por default, el ángulo que está aquí en el vértice A va a ser más grande que el que se encuentra en el vértice C y el que se encuentra, en el vértice C y en el vértice A. Entonces, por lo tanto, la hipotenusa es el lado más largo. Bueno, una vez entendido que son los catetos y la hipotenusa, ahora sí, por concepto, entiendo que en este triángulo sí voy a aplicar el teorema de Pitágoras. A, que significa que sea la hipotenusa, va a ser A al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, B al cuadrado más C al cuadrado. Entonces, por lo tanto, no siempre C va a ser la hipotenusa. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, dos postes se colocan a 50 pies uno del otro, pero en el punto de unión P para la cuerda no se ha determinado. Primero, exprese la longitud L de la cuerda como función de la distancia X de P al suelo. Y dos, si la caminata total debe ser de 75 pies, determine la distancia al suelo. A ver. Bueno, me das una imagen y es más sencillo. Entonces, vuelvo a leer. Dos postes se encuentran a 50 pies. Ahí están, uno del otro. Pero hay un punto P sobre el poste más grande para la cuerda que no se ha determinado. O sea, ¿dónde voy a colocar esta cuerda? Y primero me preguntan, exprese este lado, o sea, la hipotenusa del triángulo, o bueno, el lado inclinado con respecto a la altura del poste. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda dice, y lo que va a caminar el equilibrista es de 75 pies de largo, determine la distancia de X. Bueno, y si aún no lo entiendo así, ¿qué debo de hacer? Vamos a hacer una representación gráfica donde dice, y tienes el punto P. Aquí abajito lo voy a llamar Q y hasta acá abajo lo voy a llamar B. ¿Por qué dos puntos? Porque se nota en el diagrama que me colocan que esta distancia es 2. Entonces
que no haya confusión, que el triángulo termina hasta acá y me olvido de esos dos pies que están abajo, ¿no? O sea, en realidad lo que va a suceder es que cuando quiera aplicar el teorema de Pitágoras no va a ser al triángulo PBA. De hecho no existe, bueno, sí existe un triángulo PBA, pero no me va a ayudar aquí a resolver este problema. Entonces, si lo aplico al triángulo que está arribita, voy a decir, ya entendí lo que significa el teorema de Pitágoras. La hipotenusa, en este caso es L al cuadrado, va a ser igual a H1 al cuadrado más los 50 al cuadrado, o sea, los dos catetos, ¿verdad? Pero no me debo de olvidar de esos dos pies que están ahí abajo. Entonces, la altura del poste, que me la representan como X, va a ser igual a H1 más H2. H2 es este pedacito que está abajo, que vale 2, ¿verdad? Entonces, en realidad lo que me están preguntando en el problema, la primera pregunta es, dime cuánto vale X, pero me doy cuenta que H1 lo puedo obtener por el teorema de Pitágoras, más esos dos pies que están ahí abajito. Entonces ya tengo dos ecuaciones, y voy a despejar a H1 en la ecuación 1 porque me están pidiendo que lo ponga en función de L. O sea que lo único que me queda es X es igual a algo donde esté la letra L nada más. Entonces lo que voy a hacer es despejo H1 en mi primera ecuación. Y bueno, pues ya sé que por operación inversa el que está sumando queda restando. Y la potencia al cuadrado pasa como raíz cuadrada. Entonces H1 es igual a raíz cuadrada de la diferencia de L al cuadrado, o sea la hipotenusa, menos 50 al cuadrado. 50 es uno de los catetos. Y así voy a sustituir esta ecuación 3, este H1, en la ecuación 2. Quedando así. X es igual, esto era H1, que va a ser la raíz de la diferencia de L al cuadrado menos 50 al cuadrado, más los dos. Y esta es mi respuesta de mi primer pregunta, donde me están diciendo, bueno, pon a X en función de L. Todo lo demás, pues es válido, pero la única incógnita es L. Lo cual me lleva a mi segunda pregunta. Me dicen, bueno, pues, órale, ahora el valor de L tiene 75. Dime ahora cuánto vale X. Bueno, pues entonces, tomando la ecuación 4 que decía que X es igual a la suma de H1, que vale raíz cuadrada de la diferencia de L al cuadrado menos 50 al cuadrado, más H2 que vale 2, bueno, voy a agarrar y sustituyo el valor de L. Entonces me va a quedar 75 al cuadrado menos 50 al cuadrado. Esa diferencia le tengo que sacar la raíz más 2. De tal manera que al elevar al cuadrado y hacer esa diferencia me queda raíz de 3125 más 2. Que viene siendo lo mismo de que 25 por raíz de 2. O sea, este valor es lo mismo. Más 2. Si hago la operación y lo quiero dar en decimales, más o menos da 57.9. Y listo, he respondido mi segundo inciso. Gracias. Para preguntas, nos vemos en Zoom.